Hola, en este video hablaremos sobre las instituciones de educación superior. Voy a intentar que sea una cuestión más reflexiva, a diferencia de las políticas públicas con las que se ha trabajado en la unidad 3. Hay que recordar que la pedagogía, uno de sus principales haceres es reflexionar y cuestionar sobre el fenómeno educativo. Una de las preguntas que a mí primero me surgen cuando hablamos de ese tema es, ¿todos tenemos que ir a las instituciones de educación superior? ¿Por qué? Son instituciones que están que cubre el artículo tercero, ¿no? Todos tenemos derecho y obligación de ir a una institución de educación superior, y creo que con eso vamos a comenzar el debate. Primero, que nos queda súper claro, las instituciones de educación superior son diversas, ¿no? Una cosa es asistir a la universidad, otra cosa es asistir a un instituto tecnológico y otra a un colegio. Sus diferencias no son menores. Nosotros en México estamos muy acostumbrados a decir universidad a todo, ¿no? A todas las instituciones de educación superior las vemos como universidad, pero tiene sus particularidades y es importante que nosotros vayamos conociendo un poco. Las universidades, ¿no? Históricamente son instituciones medievales, surgen y son unos grupos muy pequeñitos de personas que querían saber, y había tres grandes áreas de saber: la teología, la medicina y la jurisprudencia. Después se añadirá la filosofía, y está siempre intermitente porque siempre las cruzó las tres, pero bueno, no entremos en debate. La universidad es una institución medieval que siempre se ha centrado en el conocimiento por el conocimiento, es decir, el ejercicio del pensar, de reflexionar, de cuestionar. Con Napoleón surge, ¿no? Cuando Napoleón se declara emperador de Francia, él crea los colegios, las escuelas y los institutos. Esto para quitarle poder a la universidad, porque la universidad tenía todo el poder concentrado, entonces va a hacer estas divisiones, y estas no son traídas a México con Maximiliano. Maximiliano empieza, entonces la universidad mexicana es una mezcla de la universidad francesa y de la universidad alemana. La universidad alemana conserva esta tradición más medieval, ¿no? Entonces nosotros en México tenemos institutos tecnológicos, tenemos colegios, tenemos escuelas y tenemos universidades. Todo eso va a componer las instituciones de educación superior. Perdón. Actualmente se cree o tenemos de conocimiento popular que a una institución de educación superior se va a aprender algo, ¿no? Para poder tener un trabajo más digno, mejor remunerado, más especializado, etc. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿A qué vamos a la universidad? ¿A qué se va a una institución de educación superior? ¿A conseguir mejor trabajo? ¿Y ese mejor trabajo en cuanto a qué? En cuanto a sueldo, en cuanto a prestigio, en cuanto a un nivel en la escala social. Entonces esto no es tan fácil y no es nada más suponer que todos tienen que ir porque es un derecho, ¿no? ¿A qué se va? La siguiente parte, ¿no?, es la tecnificación. Existen las escuelas técnicas en México, ¿no? Tenemos el nivel básico, que es desde ahora preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o preparatorias. Y después, ¿no?, existe la educación técnica. La educación técnica es en medio de la educación profesional, que serían las instituciones de educación superior, y es más allá de la educación básica. La educación técnica es fundamental para el desarrollo de un país. Y desafortunadamente en México es un nivel educativo que prácticamente está desapareciendo, al que se le tiene muy mala opinión, ¿no? Eres técnico, y lo sobajamos, ¿no?, como sociedad, y aspiramos todos a ir a la universidad. Ese espacio entre la educación técnica y la educación superior es importante y hay que considerarlo. Mi apuesta personal sería que no todos tienen que ir a la universidad, que no todos tenemos que ir a una universidad o a una institución de educación superior por dos razones. Necesitamos gente que haga trabajo técnico, pero gente que esté dignificada en su trabajo, que esté bien pagada y que esté bien formado, ¿no? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, prácticamente toda Europa, ahora en ciertos espacios en Asia, los técnicos son bien valorados porque sí están educados en términos de escolarización, ¿no? Es más allá de lo básico, sí están formados y especializados en algo. Un plomero
En Japón, por ejemplo, por poner un ejemplo muy lejano a nosotros, tiene que tomar cursos, certificaciones, tiene un papel que lo acredita a ser el plomero y ese plomero no va a poder hacer otra cosa. Desafortunadamente en México son pocos los técnicos que se forman, en este tipo de trabajos y oficios. Ahora se han quitado incluso los talleres de la secundaria, que a mí me parece un poco alarmante, y eso está ligado con la educación superior, porque ¿cómo vamos a dar ese puente? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros jóvenes a saber a qué se quieren dedicar? Entonces la educación técnica es fundamental y sin ella no podemos hablar de la educación superior. ¿Cuál es la diferencia entre la educación técnica y la educación superior, la educación profesionista? Bueno, un técnico sabe hacer cosas y las sabe hacer bien. Sin embargo, no sabe por qué se hacen como se hacen. Sabrá, por supuesto, ciertas cuestiones técnicas, es decir, nunca pones, voy a decir algo tarugo, nunca se pone un tornillo en lugar de un clavo porque la resistencia la agarre, pero físicamente no sabe cómo funciona un tornillo, cómo funciona un clavo. Sabe que uno agarra y uno no, y uno se usa y uno no, y para unas cosas sí, y para otras cosas no. Un ingeniero sí va a saber eso. Un ingeniero sí va a entender de física, sí va a entender de química, sí va a entender la composición de los metales. Para hacer ciertos trabajos no es necesario el saber teórico, es fundamental el saber técnico y viceversa. A un físico podrá saber perfectamente la diferencia entre un clavo, una clavija, un tuerca, un tornillo, etc. Y en su vida haber puesto uno, y es más, si pone uno se le cae lo que haya hecho. Entonces, a lo que voy con esto es, hay que diferenciar muy bien lo que son los oficios y lo que son las profesiones. Segundo, tenemos que desestigmatizar que unos son mejores que otros, hacen cosas distintas. Y una de las cuestiones más importantes en nuestro país es la dignificación laboral. La mayoría de las personas, por la historia y cómo se fue formando la educación superior en México, es una cuestión muy clasista y muy elitista. A la fecha lo sigue siendo, basta ver números. ¿Quiénes entran a la UNAM? En porcentaje, ¿no? Es una élite, somos una élite privilegiadísima, y el que sea pública no quita que sea una escuela elitista. Y aquí vamos a entrar en otro problema. Pero la UAM es lo mismo, el Politécnico es lo mismo, las escuelas públicas de cada estado van a ser lo mismo, solo un grupo muy reducido de personas van a entrar. La realidad es que las instituciones de educación superior en México no cubren con el porcentaje poblacional que aspiraría a entrar a una de estas instituciones. Entonces, ¿cuál es otro problema que ha surgido en México? La proliferación de escuelas de muy mala calidad, con muy poco reconocimiento, pero que otorgan un título. Y ese título va a valer igual que el nuestro, que el del Poli, que tal. Ahora, no es que sean escuelas privadas o que sean escuelas pequeñas lo que hace que sean malas, sino el fin, lo que hay detrás de ello. ¿Cuál es el fin de la universidad? Enseñarnos a pensar. De las instituciones de educación superior en general, pero bueno, la primera fue la universidad. Hay que recordar que es una institución medieval. Las universidades surgen en 1100, 1200 aproximadamente. La primera es en Bolonia y de ahí, bueno, ¿no? Hasta la fecha estamos en un ambiente universitario. Y bueno, después de la Revolución Francesa, Napoleón, para quitarle poder a las universidades, crea los institutos, los colegios y las escuelas de educación superior. Entonces, las instituciones de educación superior son mucho más complejas que la universidad o que profesionalizar a nuestros jóvenes o a nuestra población. Tienen un fin, que es enseñarnos a pensar. Y enseñarnos a pensar no es cualquier cosa, es aprender a reflexionar, a poder discernir una información de otra, a poder generar nuevo conocimiento. Y aquí va a ser otra parte fundamental, la investigación. Entonces, ¿cuál es el problema de la proliferación de las escuelas de educación superior en México? ¿Quién la regula? ¿Cuál es el objetivo? Se intentó hacer una política de profesionalización en la que no se podían contratar personas en ciertas áreas que no tuvieran un título universitario o de una institución de educación superior. ¿Cuál fue el resultado? La proliferación de escuelas de muy mala calidad otorgando títulos. El problema de esto son dos cosas. El nivel en las universidades públicas tiene que disminuir para que un gran porcentaje de personas puedan entrar que no tienen el nivel necesario para estar ahí, entonces hay que regularlo.
Y la siguiente es que muchísimas personas sin preparación salen y se insertan en el mercado acreditados por instituciones. Entonces, ¿cuál sería la apuesta? Las lecturas que veíamos es pujar hacia las universidades públicas, que se den más subsidios, que haya otras políticas de ingreso, etc. En México, las universidades hacen un examen de admisión. En países como Argentina, por ejemplo, no hay examen de admisión. Todos los que quieran ir a la universidad van a la universidad. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que al segundo semestre, segundo semestre, el 60% de la población sale porque no tiene el nivel. Claro, el nivel es muy alto y exigen muchísimo en los primeros semestres para precisamente colar a todos aquellos. Hubieran hecho un examen, no hubieran hecho un examen, es una cuestión de voluntad. Y aquí viene el siguiente problema. La relación entre la educación superior y la educación básica y la educación media y todas las que están, ¿no? Desde el preescolar hasta preparatoria, ¿cómo estamos preparando a nuestros jóvenes? ¿Qué les estamos aportando? Hay políticas públicas de intereses partidistas, intereses gubernamentales, intereses internacionales, que no necesariamente van a corresponder a los problemas de la población. Y eso, ¿no?, va a ser un problema en términos de educación superior. Ahora, el problema de la privatización es mucho más complejo que abrir estas escuelas pequeñitas, estas escuelas patito, o que nos cobren una cuota, por ejemplo, en la UNAM, ¿no?, que nosotros pagamos 20 centavos. El problema es mucho mayor, porque si bien después de la huelga del 99 en la UNAM no se va a volver a hablar de la privatización o de poner cuotas, la privatización funciona de otras formas. Una, fortalecer y sostener estas élites. Nosotros no se puede abrir más, no se puede ampliar la matrícula, no hay espacio para más, el examen no se quita, sin discusión, sin ver la problemática real en la que estamos sumidos como país. Y la siguiente es que haya presencia de instituciones privadas dentro de nuestra universidad. Es sorprendente, si tienen la oportunidad un día háganlo, vayan a la Facultad de Arquitectura y entrando lo primero que hay es una tienda de Betterware. Y claro, Betterware da dinero a la UNAM para usar sus laboratorios y para que pues, los jóvenes entren y hacer pasantías, etc. Eso es una forma de privatizar la universidad, los recursos. ¿Tenemos que dejar los recursos privados fuera? ¿Podemos aceptarlos? El debate es muy complejo. A lo que yo les invito a pensar es, ¿tenemos todos que ir a una institución de educación superior? Las instituciones de educación superior solo profesionalizan. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Cuántos de ustedes les interesaría ir a la investigación? Porque recordemos que la investigación no es clavarnos en pequeños temas o que nos interesa a nosotros, sino resolver las problemáticas del país desde nuestra realidad. Y entre más personas haya de diferentes contextos, entre más indígenas, entre más mujeres, entre más grupos vulnerados, entren a estas instituciones, pero lleguen a la investigación, podemos hablar de resolver los problemas verdaderamente. Si nos quedamos que la universidad o las IES solamente son profesionalizantes, tenemos un problema. Segunda, si estas no tienen una relación con la educación básica, va a haber una desconexión brutal y los niveles van a tener que cubrirse de alguna forma, y generalmente es la institución de educación superior la que tiene que bajar su nivel, y bajar el nivel, entendámoslo como volver a conocimientos que en teoría se nos dieron en las bases, ¿no? Y la siguiente es el Estado. El Estado, ¿qué tiene que hacer y cómo tiene que cubrir esto? Es el único responsable, la industria privada tiene que entrar, los alumnos como individuos tenemos que aportar nuestras cuotas. La discusión es mucho más compleja si estamos hablando de derechos, de equidad y de justicia. Entonces yo los invito a que reflexionemos y a que pujemos por otras formas de educación en las que no privilegiemos solamente una repetición clasista en la que yo ya llegué a este nivel, yo ya soy mejor, yo ya superé ciertas aspiraciones, en las que no nos vayamos excusados por ganar más dinero, por tener mayores privilegios, sino por cómo estamos formando a nuestros jóvenes, cuáles son las necesidades de nuestro país y nosotros, desde la pedagogía, cómo podemos contribuir a hacer que este debate empiece, ¿no?, y no se cierre. Pues bueno, espero que reflexionemos un poquito sobre esto y ver más allá de es para todos, es obligatorio, etc., y empezarlo a discutir. Pues bueno, eso es todo y muchas gracias.